Hablar acerca de un proyecto que estamos empezando, que está apoyado y tiene el acompañamiento de la CAF, tiene el apoyo del Open Society Foundation y está siendo también trabajado con la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esto sale de la Dirección de Políticas Públicas y Planeación. Esta es una dirección nueva en la Fiscalía que trata de mirar cómo trabaja la Fiscalía en términos de análisis de política pública y de gestión pública. Y eso es algo nuevo en Colombia, porque como la mayoría de países de la región, en Colombia la rama judicial y la fiscalía es para muchos de los países de la región algo equivalente a el Ministerio Público o la Procuraduría, que investiga y que acusa en casos penales. Lo que sucede en la mayoría de países de la región es que la rama judicial y las fiscalías están atropellados por el día a día, por el caso a caso, y no tienen agente que pare, y en términos disciplinarios, piense en política criminal o piense en los asuntos operativos, pero con más calma, con más perspectiva, y como dije, aplicando métodos interdisciplinarios. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo en esta dirección. Estamos, por un lado, mirando cómo priorizar qué tipos de fenómenos criminales, que son decisiones más de política criminal, pero por otro lado también mirando cosas un poco más operativas, como la investigación de homicidios. ¿Cuál es el problema que queremos enfrentar? En resumen, el bajo nivel de éxito en la investigación de homicidios. Ustedes ven aquí la gráfica de la tasa de imputación, que es de cada 100 entradas, es decir, de cada 100 homicidios dolosos, ¿cuántos se logran imputar? Imputar en Colombia es vincular formalmente a una persona, es decir, se sabe que hay un delito de homicidio y se tiene un sospechoso para el cual se tiene suficiente evidencia para llevar a juicio. Eso es equivalente a lo que en Estados Unidos se llama el clearance rate, que es la medida que en la mayoría de países se utiliza para saber el éxito de la investigación penal. Si ustedes ven, pues ha aumentado esa tasa de imputación en Colombia. Hasta el 2013 pues llegó a 19.6%, pero sigue siendo muy baja. Es decir, de cada 100 homicidios, solo 20 se logran imputar, ¿no? Y vemos que la tasa de condena, es decir, de cada 100 condenas, de cada 100 imputaciones, ¿cuántas condenas hay? Ha bajado un poco por unos temas de congestión en la rama, en el Poder Judicial, pero en general lo que se ve es que al menos de cada 100 imputaciones, 50 logran condena, lo cual quiere decir que realmente el cuello de botella más grande está en el nivel de la imputación, en la capacidad de la Fiscalía de investigar quién fue el que cometió el homicidio. Y para esto nosotros lo que hicimos es fundamentarnos en una literatura que ya había evaluando, haciendo un diagnóstico, de cómo funciona la investigación del homicidio. Hicimos también trabajo de campo y vimos cómo es que la Fiscalía investiga los homicidios. Y esta es una gráfica que resume eso. Ustedes tienen el homicidio, el primer respondiente, que es el funcionario de salud o el policía de vigilancia que llega a la escena del crimen. En la escena del crimen después llaman al CTI, que es el organismo de investigación de la Fiscalía, y el CTI manda a unas personas forenses que se llaman el grupo laboratorio, que son los que recogen sangre, miran el cuerpo, empacan el cuerpo, cogen todos los fluidos que puede haber en la escena, las huellas, ¿no? Así les dicen. Estoy utilizando términos técnicos. Y no, pero es baba, sangre. Y a la vez hay unos investigadores que llegan y empiezan a hacer entrevistas a las personas, a los vecinos, a los familiares, ¿no? Estas personas, por un lado el grupo de laboratorio le manda el cuerpo a medicina legal quien hace la autopsia, y por otro lado los investigadores le envían un informe a un fiscal que es el fiscal de la unidad de reacción inmediata. Ese fiscal arma lo que se llama un programa metodológico, es decir, arma una hipótesis de qué fue lo que sucedió, y si cree que se necesitan investigaciones adicionales, manda a unos investigadores distintos a estos, ¿no? Esos investigadores le devuelven un informe al fiscaluri, este fiscaluri le pasa el caso al fiscal radicado, el fiscal radicado
manda a otros investigadores que pueden ser diferentes, puede cambiar el programa metodológico y si tiene suficiente evidencia, lleva el caso a un juez. Esto tiene múltiples problemas. Estas personas, por ejemplo, muchas veces no se hablan en la escena del crimen. Nosotros vimos que ni siquiera se conocían. Es decir, hacen las labores de manera automatizada, cada uno por su lado, sin seguir una línea, sin seguir el liderazgo de nadie, sin seguir una hipótesis, al menos preliminar. Este fiscal Uri toma el caso, pero en últimas no es el responsable de llevar el caso a juicio. Entonces es una etapa intermedia que puede ser costosa y que puede no aportar nada a la investigación. Y este fiscal radicado recibe el caso a veces un mes, 2 meses después de sucedido el homicidio, tiene unos informes y si en esos informes no hay suficiente evidencia, las posibilidades de que el caso tenga éxito son muy bajitas. Si durante las primeras 72 horas no hay suficiente evidencia, la evidencia muestra que los casos normalmente mueren, ¿no? El caso no tiene éxito. Como estos investigadores son diferentes a estos, ustedes pueden ver que hay una cantidad de problemas en la manera como están organizadas las labores en la investigación. Hay problemas, por ejemplo, en el flujo de información, ¿no? Que pasa de mano en mano demasiadas veces y eso pues aumenta las probabilidades de que se pierda la información. Hay problemas de la ausencia de un liderazgo centralizado en la investigación y por último hay problemas de incentivos porque estas personas de acá nunca saben en últimas cómo le fue al caso y entonces el incentivo es un incentivo más operativo en un primer momento y no es un incentivo relacionado con el objetivo último que debe tener la fiscalía, que es judicializar exitosamente el caso. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Armar unos grupos, un equipo de investigación que sea el mismo equipo que va desde que recibe el caso del primer respondiente hasta que lleva el caso al juez. Este equipo está liderado por un fiscal, así son las normas en Colombia, el fiscal es el que lidera la investigación. Este fiscal tiene unos investigadores que están presentes en el equipo a lo largo de la investigación y son las personas que se ven con el grupo técnico flotante, hacen las investigaciones en escena, van a medicina legal y hacen las investigaciones adicionales, ¿no? Esto solucionaría muchos de los problemas que vimos en la diapositiva anterior. ¿De qué se trata? La lógica detrás de esto es una lógica que debería aplicar para la Fiscalía y la rama judicial en muchos países de la región de nuevo. Y es que se puede hacer mucho más con los recursos que ya se tienen. Seguramente se necesitan más investigadores, seguramente se necesitan más equipos de investigación técnica y forense, pero al menos la Fiscalía colombiana es una fiscalía que es suficientemente vigorosa y suficientemente grande para hacer una cantidad de cosas adicionales de las que realmente hace hoy en día. Se trata de gerenciar bien esos recursos que ella tiene. Con la misma gente uno puede armar una mejor investigación de homicidios sin necesidad de unos recursos adicionales, más allá de los otros problemas que seguramente hay. Ahora, esto lo queremos hacer además a través de una metodología experimental, una metodología en la cual tratemos de mirar cuál es el efecto verdadero de ese cambio en la manera como se investiga en las tasas de imputación, en el éxito de la investigación. Y la lógica detrás de esto también es una lógica que está relacionada con la manera como las ramas judiciales y como la fiscalía actúa, y es decir, en la fiscalía hay una cantidad de funcionarios buenos que tienen iniciativas y que hacen cosas innovadoras, pero eso nunca se mide y muchas veces eso se queda en unos lugares sin saber si le fue bien o no. Uno le pregunta a esos funcionarios, oiga, pero esta innovación que usted hizo funciona, y los funcionarios están convencidos de que sí. No, claro, doctor, eso sí, eso funciona muy bien y sí hemos aumentado mucho los niveles de condena, pero uno les pide la evidencia y claro, no la tiene, ¿no? Entonces, hay dos objetivos. Un objetivo relacionado con lo que David decía ayer y es mostrar que esto sí funciona para aumentar las probabilidades de réplica en todo el país. Esto es un piloto que vamos a hacer en Bogotá y probablemente en Cali, y que para replicarlo vamos a necesitar de esa evidencia para convencer al fiscal de que hay que meterse en la labor de ir a cada una de las seccionales y al menos en las ciudades grandes de esas seccionales hacer el cambio.
Y por otro lado, yo creo que esta metodología, y esto yo no sé si la CAF o los expertos en evaluación están de acuerdo con eso, pero esta metodología es un objetivo en sí mismo, en poner como ejemplo una forma de hacer las cosas en términos de rigurosidad de la evidencia y de la evaluación. Es decir, para la Fiscalía es muy valioso que haya este proyecto, así los resultados sean malos, porque el hecho de medirlo es en sí mismo un objetivo. ¿Cómo funciona esta metodología experimental? Nosotros vamos a tratar de que haya unos equipos que funcionan, como les acabo de decir, de manera unificada, y unos equipos de control que funcionan de manera tradicional. En el fondo no son los equipos, son los turnos en los cuales la Fiscalía funciona de manera tradicional. En esos equipos, en esos turnos de control, pues las responsabilidades van a estar difusas, no va a haber un liderazgo claro, las funciones van a pasar por el fiscal de URI, de la Unidad de Reacción Inmediata, como lo vieron, y en los turnos de tratamiento hay unos equipos conformados con antelación que tienen a unos fiscales, a unos investigadores y a unos grupos de laboratorio y que funcionan a lo largo de la investigación hasta el momento en el cual le llevan el caso al juez en términos de una acusación. ¿Qué es lo que se busca? Aumentar las tasas de imputación. Esa es la medida principal. Es decir, el éxito, la hipótesis es que cuando el caso caiga en el turno de tratamiento, las probabilidades de éxito de la investigación son mayores. Y eso es lo que queremos medir. En últimas, pasados 2 meses, es posible también que las tasas de condena aumenten. Es decir, que haya mejor evidencia para que en juicio al caso le vaya mejor. Pero eso no es lo que vamos a medir en un primer momento. En todo caso lo vamos a medir después, pero pues eso va a depender del paso del tiempo. Otra vez, la lógica es que si nosotros asignamos unos turnos de control y de tratamiento distribuidos a lo largo de la semana y que a medida que pasan las semanas, esos turnos de control y tratamiento van cambiando porque los equipos van llegando a diferentes momentos en el día o diferentes momentos en la semana, eso quiere decir que la probabilidad de que un caso caiga en un turno de tratamiento o un turno de control es igual. Es decir, hay una asignación aleatoria de los casos a los turnos de tratamiento o a los turnos de control. Este es solo un ejemplo de la tablita que tenemos mostrando, esto podemos pasarlo rápido, todos los laboratorios, los investigadores asignados a esos laboratorios y los fiscales asignados a esos laboratorios y esos investigadores a lo largo de las semanas, esto lo tenemos por meses, viendo que hay las mismas probabilidades de que en un momento del día o en un momento de un día específico haya un turno de control o un turno de tratamiento. Ahora, esto es algo que nosotros llevamos tratando de implementar desde hace un tiempo grande, llevamos un año en estas, pero hemos encontrado una cantidad de problemas en la implementación, son problemas más de implementación del modelo. Y eso lo ha demorado bastante y yo creo que es muy importante mostrarles acá cuáles son los problemas que hemos tenido para que ustedes lo tengan en cuenta en las evaluaciones que van a hacer. El primero es un tema de demoras de la Fiscalía en la asignación de unos funcionarios. La unidad de vida en la Fiscalía, que es la unidad que tienen los fiscales que llevan los casos a juicios, tiene una cantidad de casos. Entonces, quitarles unos fiscales para que hagan parte de estos grupos de tratamiento colapsaría a esa unidad de vida. Nos tocó entonces buscar a unos fiscales que nombrar en estos nuevos equipos y esa búsqueda ha sido demorada porque toca pues, crear unos cargos nuevos en una situación pues, en la que pues, no hay disponibilidad alta de funcionarios. Por otro lado, hay tal vez no es una ausencia, es una insuficiencia de unidad de gestión en la Fiscalía y en las direcciones seccionales. La Fiscalía viene de una tradición judicial y en la tradición judicial la unidad de gestión es muy débil. Entonces, así hagan parte de la misma jerarquía, mover a todo el mundo, alinear a todo el mundo en la misma dirección es algo que ha sido muy difícil para nosotros. Aquí pues nosotros tenemos el apoyo del fiscal y del vicefiscal, abajo de ellos está el director nacional de seccionales y seguridad ciudadana, abajo de ellos está la directora seccional de Bogotá
Abajo de la directora seccional de Bogotá hay unos coordinadores de los investigadores de homicidios, otro coordinador de la investigación de forenses en homicidios y el coordinador de los fiscales en homicidios. Y poner a toda esa gente de acuerdo, así esa gente esté en la misma jerarquía, es muy difícil. Por un lado, hay una cantidad de puntos de decisión y de personas de las cuales depende esto. Y si ustedes multiplican, es decir, si ustedes quieren que el caso sea exitoso, que el proyecto sea exitoso, pero que para el proyecto sea exitoso, toca que cada uno de esos puntos de decisión y cada una de esas personas apoye decididamente el proyecto, métanle 95% de probabilidades de que cada persona apoye decididamente el proyecto. A medida que van sumando puntos de decisión y personas, las posibilidades de éxito del proyecto caen dramáticamente. Así las probabilidades de que cada una de las personas obedezca. Eso yo creo que tiene una enseñanza importante, y es que, pues, que es obvia, pero que mucha gente no le para bolas en la realidad, y es que entre más simple mejor, entre menos puntos de decisión y menos personas involucre uno, mejor. Yo entiendo que eso va en contra de digamos, la democratización y convalidación de los proyectos, entonces uno tiene que hacer ahí un balance que sea razonable. Hay otro tema acá en la ausencia de unidad de gestión también en el bajo nivel de comprensión e interés por la existencia simultánea de equipos de control y tratamiento, y eso está relacionado con la poca cultura organizacional que tiene la Fiscalía o que tiene el ramo judicial o que tienen muchos funcionarios públicos acerca de lo importante que es hacer este tipo de evaluaciones. Si uno tiene una buena idea, ¿por qué no meterla ya, implementarla ya? ¿Por qué esperar todos estos meses y hacer esa cosa rara de mantener a una gente igual y meter otros grupos de tratamiento? Para los abogados, para nosotros los abogados, eso es bastante difícil de entender. Entonces uno les explica la lógica para ellos suena, digamos, en principio tiene sentido, pero aunque apoyen el proyecto de manera general, ellos tienen una cantidad de incentivos adicionales que tienen una presión para ellos que es mucho mayor. Entonces el coordinador de investigadores se le va a la gente de vacaciones y él tiene que hacer algo para cambiar los grupos, ¿no? Porque si no el día a día se le cae otra vez. Es una persona atropellada por el día a día. Entonces hay una cantidad de intereses que esa persona tiene que juegan un papel mucho más intenso en las decisiones que toma ese coordinador en comparación de mantener un control y un tratamiento, ¿no? Entonces ahí hay un tema de incentivos que no son suficientemente fuertes para el proyecto. Y claro, está el tema, pues, de muchas fiscalías, y es que en todo caso hay una presión general por la insuficiencia de personal. Yo creo que lo que pasa en la Fiscalía de Bogotá es que siempre los directores y los coordinadores creen que es posible conseguir más gente, y eso hace que no haya suficientes incentivos para gerenciar bien a la gente que ya tiene. Si uno desde el principio del año le dice a la gente, esta es la gente con la que tiene, y se sobó, le toca hacerlo mejor con esta gente que usted tiene, hay un incentivo mayor para gerenciar mejor sus recursos. Lo que ha sucedido es que cuando llegamos a cada uno de los funcionarios, pues no he mencionado que, por ejemplo, todos estos coordinadores los han cambiado varias veces, entonces nos ha tocado ir a convencerlos cada una de las veces, pero cuando uno llega y les dice al coordinador de investigadores, él dice, pero doctor, no tengo suficientes investigadores, yo le hago esto, pero hágame el favor y me consigue unos investigadores adicionales. Entonces acaba siendo uno rehén de las necesidades de personal de estas personas. En unas ocasiones nos ha tocado ceder, como el caso de los fiscales, porque consideramos que no es razonable quitarles esos fiscales, pero por otro lado consideramos que es algo a lo cual los funcionarios están acostumbrados a hacer en organizaciones como la Fiscalía. Esa es la manera como los funcionarios consiguen más personal. Este tipo de espacios son los espacios en los cuales los funcionarios consiguen cosas. Nosotros vamos a empezar esto al final de noviembre. Los fiscales ya están por ser nombrados. Es posible que tengamos que suspender en diciembre, porque por una cosa loca muchos funcionarios piden vacaciones en diciembre, siendo diciembre el mes de más homicidios.
Entonces, pues desde el siguiente año se va a decir que está prohibido pedir vacaciones en diciembre, pero ya en este momento quitarles las vacaciones a los funcionarios lo que hace es pues, que haya pues, una revuelta y eso es aún peor. Entonces el experimento se va a suspender entre diciembre y enero y a partir de enero vuelven a entrar los mismos grupos de tratamiento para tratar de comparar. Eso es.